Hola de nuevo. En este video vamos a hablar de la potencia eléctrica que disipa una resistencia. Esto puede ser el ejemplo de una pava. La pava simplemente es una resistencia que está entregando energía al agua que tiene adentro. Además, ya que la teoría es bastante cortita, vamos a aprovechar a hacer un ejercicio que también tenga lo que vimos en el video anterior de resistencias en serie y en paralelo. Vení, acompañame al pizarrón, así incluimos todos los conceptos vistos antes y ponemos esto de potencia eléctrica. Entonces bien, vamos a definir la potencia eléctrica. Que potencia era trabajo sobre unidad de tiempo. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que vamos a tener el trabajo eléctrico que va a estar producido en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si no te has olvidado aún, el trabajo eléctrico lo podemos definir como la diferencia de potencial por la carga que estamos moviendo, dividido el intervalo de tiempo. Ahora bien, fíjate que Q sobre T termina siendo la corriente, con lo cual la potencia eléctrica ya la podemos escribir como la diferencia de potencial por la corriente eléctrica que está circulando. Ahora bien, veamos este ejercicio. El ejercicio nos propone el siguiente circuito, donde vamos a tener una fuente de 30 volts, una resistencia de 20 ohms sumergida en agua y todo este otro juego de resistencias. El problema nos dice que vamos a tener 100 gramos de agua acá a una temperatura inicial de 10 grados centígrados y la queremos llevar a una temperatura final de 58 grados centígrados. Nos dice que el recipiente está aislado, con lo cual toda la potencia de resistencia va a ir al agua y nos pide calcular el tiempo que le tarda a esta resistencia hacer que el agua vaya de la temperatura 1 a la temperatura 2. Si no te has olvidado, la capacidad calorífica del agua es 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces bien, para resolver este ejercicio vamos a querer la potencia disipada por la resistencia de 20 ohms. Con lo cual vamos a querer la caída de potencial V a V y la corriente que está circulando por acá, que va a ser la misma que está circulando por acá. Para el caso de estas tres ramas vamos a tener una corriente I1, I2 e I3. En principio, estas corrientes, I1, I2 y I3, no las vamos a usar, solamente queremos la corriente total, con lo cual podríamos llevar el sistema a una resistencia equivalente total. De esa manera, y con la fuente de 30 volts, podemos encontrar la corriente I, que esa sí nos va a interesar a la hora de calcular la potencia disipada por la resistencia de 20 ohms. Entonces bien, ya que no vamos a usar estas corrientes, las borramos. Simplifiquemos un poco el circuito. Primero agarremos este pedacito de acá y reduzcámoslo a una resistencia. Fíjate que acá vamos a tener estas dos resistencias están en paralelo con estas dos y en paralelo con estas dos a su vez. Y eso vamos a poder reducirlo a una sola resistencia, la cual va a estar en serie con esta de 20 ohms y con esta de 5 ohms. Entonces bien, llevemos este pedacito para acá. Vamos a llamar a este potencial B, ya que es el mismo que este, a esto C. Y fíjate que esta está en serie con esta en serie con esta en serie con esta, con lo cual ya podríamos ir reduciendo esto. O sea, acá vamos a tener una resistencia equivalente de 20 ohms, acá de 20 ohms y acá de 10 ohms, ya que con la resistencia en serie se suman las resistencias. Entonces bien, si dibujamos esto de vuelta, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Fíjate que reescribo a partir de este lugar la diferencia de potencial y voy a tener la resistencia equivalente acá de 20 ohms y de 10 ohms. Ahora bien, esto yo lo quiero llevar a una sola resistencia. Fíjate que ahora tengo este paralelo que lo puedo resolver de la siguiente manera. Voy a llevarlo a una resistencia equivalente 1, que la puedo escribir como 1 sobre la resistencia equivalente 1 a la menos 1, que es igual a 1 sobre 20 ohms más 1 sobre 20 ohms más 1 sobre 10 ohms. Todo a la menos 1. Esta resistencia equivalente 1 es igual a 5 ohms. Hagamos una línea divisoria acá. De esta manera, con la resistencia equivalente que sacamos, podemos reescribir este circuito de la siguiente manera. Entonces, este es el mismo circuito que tenemos acá, donde hemos reducido todo este conjunto de resistencias, primero a esto, luego a esto, y al reescribir el circuito nos queda lo siguiente. Acá vamos a tener la resistencia de 20 ohms con el tanque de agua, vamos a tener la resistencia equivalente 1, que es la que encontramos, la resistencia de 5 ohms, nuestra fuente de 30 volts, y ahora queremos encontrar la corriente I. Entonces fíjate, nos quedó 20 ohms, la resistencia equivalente 1 y los 5 ohms esto en serie, con lo cual la resistencia equivalente de este circuito, y que es la resistencia equivalente del circuito en total, la podemos escribir como la suma de estas tres resistencias. Borremos acá, así podemos dibujar esto más allá. Entonces bien, queremos llevar este circuito de tres resistencias en series a este, con lo cual acá la resistencia equivalente 2, que sería la resistencia equivalente total del circuito, va a ser los 20 ohms de esta resistencia más 5 ohms más 5 ohms, que sería esta resistencia y esta resistencia. Esto nos da que la resistencia equivalente 2 es de 30 ohms. Ya estamos listos entonces
para calcular la corriente, ya que la tensión de la fuente va a ser igual, en este caso, a la resistencia equivalente 2 por la corriente del circuito. Entonces, podemos calcular, despejando esto, que la corriente va a ser el potencial de la fuente sobre la resistencia equivalente 2, que esto es 30 volts sobre 30 ohm, me va a quedar 1 ampere. Bien, ya tenemos la corriente. Entonces, con esta corriente, lo que queremos es sacar ahora la potencia que se está disipando en esa resistencia. Borremos por acá, así podemos recalcular. Entonces bien, sabiendo que la corriente es de 1 ampere, la potencia que voy a estar disipando acá, la potencia de la resistencia de 20 ohm, va a ser igual a la corriente que está circulando por la tensión VAB que tengo entre sus bornes. Fíjate que por la ley de Ohm, yo tengo que VAB va a ser la corriente por la resistencia de 20 ohm. Con lo cual la potencia en la resistencia la puedo calcular como, reemplazando la tensión, me va a quedar I cuadrado por la resistencia de 20 ohm. Entonces la potencia disipada va a ser 1 ampere al cuadrado por 20 ohm y esto es igual a 20 watts. De esa manera ya tenemos la potencia que está siendo disipada por la resistencia de 20 ohm. Ahora bien, para elevar de una temperatura 1 de 10 grados a una temperatura 2 de 58 grados, voy a tener que entregarle esa energía en un cierto tiempo. Y eso tiene que ser igual a la potencia que estoy recibiendo de la resistencia. Entonces, borremos esto por acá, así podemos seguir. Entonces, lo que yo te decía era que la potencia calórica va a ser la energía calórica que voy a estar cambiando en el agua, que esto va a ser la capacidad calorífica del agua por la masa de agua por el cambio de temperatura. Esto dividido el intervalo de tiempo en que este aumento de energía ocurra. Y esto tiene que ser igual a la potencia que yo le estoy entregando, o sea, a la potencia de la resistencia de los 20 ohm. Entonces bien, esto si reemplazamos los números sería potencia calórica va a ser igual a 4186 Joule kilogramo Kelvin por, si tenemos 100 gramos de agua, estos son 0,1 kilogramos, por el cambio de temperatura, que va a ser 331 menos 283, que esos son 48 Kelvin, dividido el intervalo de tiempo. Entonces bien, kilogramos se me va con kilogramos, Kelvin se va con Kelvin y me queda Joule sobre tiempo. Si ponemos esto en la calculadora, la potencia calórica va a ser igual a 40.093 joules sobre el intervalo de tiempo y esto tiene que ser igual, porque habíamos dicho que era igual a la potencia de la resistencia de los 20 ohm, va a ser igual a los 20 watts. De esta manera, si despejamos el tiempo de esta expresión, o sea, pasamos el tiempo para acá y los 20 watts dividiendo, lo que nos va a quedar es que el tiempo que va a pasar para calentar esa masa de agua con esa fuente de tensión y este circuito va a ser igual a 1004,6 segundos, que esto es alrededor de 16 minutos. Entonces bien, ya sabemos calcular potencia eléctrica y sabemos resolver circuitos que se han complejizado cada vez más. Además, hicimos una integración de esto con calorimetría. Este es el último video de la unidad, terminemos la guía y nos vemos en la próxima. Que no le caiga. ¡Nos vemos!